Buenas, Inge y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, conformados por José Molina, Alexisa y Anderson Calagullín. En esta tutoría de la semana 10 vamos a ver sobre splines cúbicos. Los splines cúbicos son una herramienta matemática utilizada en la interpolación y el ajuste de datos. Se utilizan para construir una curva suave que pase a través de un conjunto de puntos dados llamado nodo o puntos de control. La característica principal de los splines cúbicos es que están formados por segmentos de polinomios cúbicos que se unen de manera continua, tanto en valor como en derivadas primera y segunda. Esto garantiza una transición suave entre los segmentos y una curva global suave. Las características principales de los splines cúbicos están en la interpolación, que los splines cúbicos interpolan un conjunto de puntos dados, es decir, la curva pasa exactamente por cada uno de los puntos. Tenemos también segmentos polinomiales, que la curva se compone de múltiples segmentos, cada uno descrito por un polinomio cúbico. En la continuidad, se asegura la continuidad de la función y de sus primeras dos derivadas en los puntos de unión de los segmentos polinomiales. En las condiciones de contorno, para determinar completamente los coeficientes de los polinomios cúbicos, se imponen condiciones adicionales en los extremos de la curva. Estas pueden ser condiciones de contorno naturales, donde la segunda derivada en los extremos es cero, y de complete, donde se especifican las pendientes en los extremos. ¿Cómo se realiza el spline cúbicos? Ya primero comenzamos con el primer paso, que sería preparación de los datos. Ya supongamos que tenemos un conjunto de puntos, como puede ser x sub 0, y sub 0, luego x sub 1, y sub 1, y así sucesivamente hasta que sea x sub n, y sub n, donde x sub i es menor a x sub i más 1. Luego hacemos el paso 2, que sería configuración de los polinomios cúbicos. Ya para cada segmento que es x sub i, y x sub i más 1, definimos un polinomio cúbico de la forma como vemos a continuación en la gráfica o en la imagen. Luego hacemos el paso 3, que sería condiciones a cumplir. Ya para garantizar que la curva sea suave y continua, debemos poner las siguientes condiciones. La primera condición sería interpolación de los puntos. La curva debe pasar por todos los puntos, que es S sub i de x sub i, que es igual a y sub i. Luego sería S sub i, que de x sub i más 1, que es igual a y sub i más 1. Segunda condición nos dice continuidad de la primera derivada. La primera derivada debe ser continua a los puntos de unión, que sería S' sub i de x sub i más 1, que es igual a S' sub i más 1 de x sub i más 1. Tercera condición nos dice continuidad de la segunda derivada. La segunda derivada también debe ser continua a los puntos de unión, que sería S doble prima sub i de x sub i más 1 es igual a S doble prima sub i más 1 de x sub i más 1. Y la última condición nos dice de frontera. Dependiendo el problema, podemos usar condiciones de frontera naturales, segunda derivada 0 en los extremos, o especificar los valores de las derivadas en los extremos. Cuarto paso es formulación del sistema de ecuaciones. De estas condiciones obtenidas, un sistema de ecuaciones lineales que pueden resolverse para encontrar los coeficientes a sub i, y sub i, c sub i y d sub i. Quinto paso es resolución del sistema. El sistema resultante es un sistema tridiagonal que puede resolverse eficientemente mediante métodos numéricos como el algoritmo de Thomas, o en caso especial de eliminación gaussiana. Bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo de splines cúbicos, donde en este caso tenemos los datos con x y f de x, donde x es 1950, 60, 70, 80, 90 y 2000. Corresponde para f de x de 123.5, 131.2, 150.7, 141.3, 203.2 y 240.5, donde primero que debemos determinar el número de incógnitas o el número de ecuaciones totales a partir de esta tabla, donde es en este caso igual para n-1 por 4. En este caso, n es el número de datos totales que corresponde para esta tabla. En este caso corresponde para 6. 6 menos 1, 5 por 4, 20. Y 20 es el número de total que debemos hallar para los splines cúbicos, para las ecuaciones.
Y después haciendo esto, calculado para el total número de ecuaciones que necesitamos para estos splines cúbicos, vamos a reemplazarlo con esta fórmula que tenemos acá, donde en este caso tenemos que C sub n para x es igual para a sub n menos 1, x al cubo más a sub n menos 1, x al cuadrado más c n sub n menos 1, x más d sub n menos 1, donde tenemos que también ordenar esos pares con respecto para x con x sub n menos 1 y xn. Y haciendo con el respectivo reemplazo de estos datos, en este caso tenemos de S0 hasta S4, donde S0 nos corresponde para A0x al cubo más B0x al cuadrado más C0x más D0, que corresponde para 1950 y para 1960, y para 1970 y de 60 para 1970 corresponde para 1, y de 70 para 80 corresponde para 2, y de 80 para 90 corresponde para 3, y de 90 para 2000 corresponde por último para 4. En este caso, vamos a reemplazar estos datos que corresponde para cada uno y nos quedaría de esta siguiente manera. Un número muy grande para las 10 primeras ecuaciones que estamos buscando. Y bueno, para encontrar las otras ecuaciones debemos derivar esta ecuación para la primera derivada, donde nos quedaría de la siguiente manera, como 3a sub 0 de x al cuadrado más 2b sub 0 de x y más c sub 0 que corresponde para 1950 y 60. Y para en este caso de 60 a 70 corresponde para a sub 1 y de 70 para 80 corresponde para a sub 2 y de 80 a 90 corresponde para a sub 3 y de 1990 y para 2000 corresponde para el último para a sub 4. En este caso no solo es de reemplazar, como el anterior paso que hicimos, es de igualar. En este caso tenemos que la S sub 0 es igual para S sub 1, pero que corresponde para 1960, que en este caso se está repitiendo en los primeros pasos. Y así calculamos lo que es cada uno de ellos, los números repetidos, para 1960, para 1970 y para 1990, que corresponde para, en este caso, S sub 1, de S sub 2, de S sub 2 para S sub 3 y de S sub 3 para S sub 4. Y para calcular con respecto a las otras ecuaciones tenemos que, en este caso para su segunda tenemos para 6a sub 0 de x más 2b sub 0, que corresponde para 1950 y 60, y de 60 a 70 para 1, como dije anteriormente, como expliqué, y se hacen los mismos pasos que el anterior para encontrar sus cuatro segundas ecuaciones. Y si se ponen a pensar sus cuatro anteriores ecuaciones más sus cuatro ecuaciones que estamos encontrando con respecto para su segunda derivada de la ecuación, tenemos un total de 18, pero para encontrar las otras dos que nos hacen falta o las dos últimas, debemos reemplazar con el primer dato, que en este caso es de 1950 y de 2000, ya que 1950 no se calcula con el paso anterior ni en este. Y de 2000 lo mismo, pero para encontrar esas dos ecuaciones que nos hacen falta, vamos a reemplazarlo con esas dos. Pero en este caso no estamos para igualar para ninguno de ellos, solo se iguala para cero en los dos casos de 1950 y 2000. Y solo reemplazando esos datos obtenemos los datos de A sub 0 y A sub 4. Y por último, aquí tenemos que ubicarlos en una matriz que corresponde para A sub 0, B sub 0, C sub 0 y D sub 0. A sub 1, A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1 y así sucesivamente le vamos ubicando que corresponde para cada uno de los datos y después de ubicar esos datos vamos a resolverlo de cualquier manera para la matriz, donde encontramos los resultados de X que corresponde para las 20 ecuaciones y reemplazamos después con lo que corresponde para S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.